mundo cada vez más heterogéneo y producto de la globalización aún más, donde la diversidad se pone como un manifiesto de un tema súper importante a tener en cuenta. Y cuando hablamos de diversidad no es solamente pensar en el género, es mucho más que eso. Y además de la edad, la etnia, la nacionalidad, también tenemos que pensar en la inclusión. Hoy más que nunca tenemos que formar equipos diversos e inclusivos y también aprender a movernos en esa diversidad e inclusión. Y para ayudarnos a pensar y a reflexionar sobre el tema de la diversidad y la inclusión, hemos invitado a Agustina Ilión. Gracias, Agus. Voy a presentarte primero. Agustina es abogada egresada de la UBA y especialista en temas de género y derechos humanos, niñas, niños y adolescentes. Es cofundadora de la consultora Malva, que brinda servicios de asesoramiento jurídico, gestión de crisis, desarrollo de protocolos, informes técnicos y capacitaciones desde una perspectiva de derechos humanos y temas de género. Presidió el Instituto Provincial de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, donde promovió e implementó políticas públicas que contribuyeron a la plena igualdad jurídica, social, económica, política y cultural entre los géneros. Gracias, Agus, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Lorena. Y la primera pregunta que te quiero hacer es que nos puedas explicar qué es la diversidad y la inclusión, porque parecen términos iguales, pero no lo es. Así que vamos a ayudar a reflexionar sobre esto. Bueno, primero me encanta que hagas esta distinción, porque hoy se escucha bastante, sobre todo en términos de empresas o en términos de políticas, esto de diversidad e inclusión todo junto. Y la realidad es que si no empezamos a ver que son cosas distintas y que a veces puede haber ámbitos que sean diversos sin ser inclusivos o puede haber inclusión sin diversidad, tenemos que tener en cuenta entonces qué significa cada uno para ver si realmente estamos haciendo un buen trabajo con ambos, porque ambos son importantes. La diversidad tiene que ver un poco con la diferencia, ¿no? Con lo múltiple, con lo distinto. Todas las personas somos distintas, esto y cada uno tiene su valor. Ahora, más allá de esta distinción, lo que se va viendo es que además de ser distintos, que todos somos distintos, hay grupos que son más distintos que otros, ¿no? Entonces, o sea, no más distintos, digamos, que tienen diferencias. Entonces, como vos decías recién, por ahí hay un grupo de mujeres, o hay un grupo de personas con discapacidad, o hay un grupo que tiene una distinta identidad sexual. Bueno, ¿qué es lo que se tiene que mirar? Todo. ¿Qué es lo que debería ser la diversidad? Bueno, lo que deberíamos tratar es de que haya un poco de distintas miradas en los ámbitos donde uno trabaja. Ahora, ¿y eso cómo se va a amalgamar con el tema de la inclusión? Bueno, el tema de la inclusión es más difícil. O sea, no es cuestión de decir, bueno, tengo gente distinta y entonces, bueno, ya tengo un área o tengo una empresa o un lugar que es inclusivo y diverso. Si uno quiere hacer esta inclusión, tiene que pensar en esa diversidad y qué implica para cada una de esas personas sentirse incluido. Y en esto, ¿por qué es importante? Y digo, no es tan fácil. Porque nadie quiere ser solamente incluido por tener determinada característica. Yo no quiero ser incluida por ser latina o por ser mujer o por tener discapacidad, porque yo tengo un valor y eso es lo que vengo a aportar. Entonces, en los espacios de trabajo lo que debería verse es, sí, va a traer una mirada distinta, va a traer una perspectiva distinta, esto es importante, después se va a ver, digamos, cómo impacta esta diversidad, por qué es importante el tema de la diversidad y la inclusión y por qué lo estamos hablando y por qué las empresas empiezan a incorporarlo o los lugares de trabajo empiezan a incorporarlo por esta visión más amplia. Pero tengo que pensar un poco esto que decía, bueno, ¿cómo hago para que sea parte, pero sin sentirse el distinto, digamos, ¿no? Es cómo hago que una persona que tiene una mirada distinta, entender que tiene ese valor, lo que ella va a traer, pero, o él o ella va a traer, pero tampoco poner el énfasis solamente en, bueno, porque tenemos gente distinta, entonces ya es suficiente y ya de por sí hay una inclusión. La parte de inclusión es más un trabajo, que además yo pienso que es no solo un trabajo, para un ámbito de trabajo es también una estrategia, es pensar, bueno, ¿qué quiero incluir y por qué? No es una cuestión de, bueno, queda bien hoy tener una organización que sea inclusiva y sea diversa o decirlo, y esto lo vemos muchas veces porque muchas organizaciones, empresas, organismos dicen, bueno, nosotros tenemos una política de diversidad y de inclusión, sin embargo, cuando se hacen estudios internos, la gente no se siente incluida, tan incluida como esa empresa cree que está haciendo. Entonces, en estas cosas, entender que hay que hacer un trabajo, que la inclusión no es
algo que se da, bueno, ya está solamente pegado a un tema de diversidad y que viene naturalmente, sino que se tiene que pensar desde cosas chiquitas en este tema de inclusión. A veces, no sé, te doy un ejemplo, empresas que han sido, que tienen una mirada o han tenido una mirada más masculina, no sé, empresas que tienen que ver con energía, con el petróleo, bueno, empiezan a incorporar mujeres en lugares de trabajo. Y lo que se tiene que pensar es desde hasta el uniforme, al lugar que se van a cambiar, al trato que van a tener, digamos, y estas cosas que uno da por sentado, que ahí entendemos que no es solamente incluir personas, sino qué contexto vamos a tener y también entender esta situación como bidireccional o multidireccional. ¿En qué sentido? Hay una persona que se incorpora con por ahí una característica que es distinta y esa persona tal vez tenga que tener un trabajo, un acompañamiento, pero la organización también lo tiene que tener. Sí, y ahí te quería hacer una pregunta porque me parece clave esto que dijiste, que a veces no lo miramos así, ¿no? Como el valor de cada una de las personas, ¿no? A veces lo miramos desde el recurso que necesitamos, ¿no? Que eso va a tener una finalidad y nos va a aportar al equipo, pero no desde el valor de la diversidad que cada persona hace a que ese equipo diverso aporte miradas mucho más amplias, ¿no? Y en esto es la inclusión también. La pregunta que te quiero hacer es, ¿qué debemos hacer al momento de tomar y decidir tener un equipo diverso e inclusivo? ¿Cuáles serían las medidas o qué tenemos que tener en cuenta para llevarlo adelante? Primero me parece que es importante entender el porqué, ¿no? Un poco lo que hablábamos recién, por qué quiero que sea diverso, que creo que es positivo, pero también puede ser que necesite o piense que es mejor cierto tipo de diversidad, de alguna manera, pensar, tener en cuenta estas situaciones que decíamos, cómo adapto, cómo preparo. A veces estas situaciones no solo por la incorporación, hay veces que esa diversidad surge dentro de la organización y también estar preparado a esto, entender que a veces son procesos, entender que es dinámico. Hay algo que va a parecer muy tonto, pero que estoy trabajando y que me parece increíble. Por ahí, estas cosas, hoy voy a hablar, si algo no se entiende me lo decís, porque lo que me doy cuenta es que como vengo trabajando en este tema desde hace mucho tiempo, muchas veces lo que nos pasa por deformación profesional es que hablamos mucho entre personas que conocemos del tema, entonces decimos, bueno, entonces te voy a hablar de cosas que me pasan hoy. Y digo, por ahí hay situaciones en esto de la diversidad o en el tema de la inclusión de alguna persona que hay que incluir o que se requiere hacer un trabajo de inclusión. Y lo primero que yo pregunto es, no sé, hay que hacer un cambio de lugar o hay que incorporar una persona. ¿Se le preguntó a ella? ¿Se habló? Esta cosa también que un poco tiene que ver, por eso digo que también esto tiene que ver un poco también con el trabajo que vos hacés, con este cambio que ha habido en las organizaciones, con esta forma de organización menos vertical, más horizontal, en el cual no se pierde, y en muchas, te lo digo especialmente porque muchas veces creo, sobre todo con temas de género, con diversidad, que hay temor. Y que como este temor lo que hace es, como no sé cómo actuar, o hago que no lo veo, o estoy un poco a la defensiva, o siento que si abro este canal de, bueno, enseñame o decime cómo te gustaría, pareciera que se pierde autoridad, pareciera que se pierde en otros ámbitos que no tienen que ver con lo que uno está tratando de hacer, que es finalmente tener un buen ambiente laboral, de tener un ambiente que permita el desarrollo, que permita que todos crezcamos. Entonces, lo que veo en estas situaciones es que a veces cosas que son como, bueno, ¿y probaste? ¿Y qué dijo? No le pregunté. Claro. ¿Pero cómo no le pregunté? Y vos, pero también, ¿cómo trabajar? Bueno, el jefe se siente incómodo con esta situación. Bueno, y hablamos con el jefe, una otra persona, para ver por qué se siente incómodo, en qué se puede ayudar a que esto sea un mejor ámbito de trabajo. Entender que esto también tiene que ver con los ámbitos de trabajo, que no tiene que ver con un jefe y una persona, sino también con el lugar donde se desarrolla todo esto. Sí, y pensaba esto que estás diciendo, Agus, esto es todo un proceso, porque empezamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con esta empatía que tenemos que tener entre las personas, con la escucha, ¿no? Todas esas habilidades blandas que creo que gran parte de lo que nos pasó con la pandemia puso mucho más de manifiesto, situaciones que se venían dando, pero esto de el preguntar si la otra persona quiere, muchas veces desde los ámbitos, sobre todo quienes están tomando decisiones, creo que cuesta esto de la pregunta porque tienen miedo que eso es como debilidad, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Abro este juego y quizás viene una bocanada de pedidos y cómo voy a dar respuesta. Creo que estamos todos aprendiendo en estos contextos y es
aprender y también es estar abiertos a que hoy, en estos contextos, no tenemos libros que nos digan esto es de manual así. Estamos en contextos muy cambiantes y creo que estos temas de la diversidad e inclusión y ayúdame a que podamos pensar si también en la pandemia todo esto no se aceleró. Siento que a veces como escuchamos más, digo, porque hoy nos permite el trabajo remoto, trabajar con personas que están en otras partes del mundo, ¿no? La globalización, entonces la diversidad ahí está mucho más puesto de manifiesto. Digo, ¿cómo se trabaja eso? Entonces, ¿vos no sentís que empezó como a ponerse más fuerte este tema? ¿Sabés qué siento que se puso más fuerte con la pandemia? Que puso un foco muy grande en algo que a mí me gusta mucho por la formación, que es en lo humano. Cosas que antes dábamos como por sentadas o que no nos dábamos tanto cuenta, y esto pasa desde lo personal, desde esta relación con tu familia, de no haber podido ver un amigo, pero también en lo laboral, ¿no? Entonces veníamos por ahí como un poco acelerados y también viendo, situaciones de mayor, cómo se logra más eficacia y cómo se logra mayor rentabilidad y todo esto, y veníamos un poco, me parece, acelerados en ese sentido, y lo humano lo dábamos por hecho. Esta pandemia nos sacó lo humano por hecho y le puso un foco muy fuerte. Entonces, parte de lo que sí venía y lo que venía pero no se notaba tanto yo creo que hay una cosa que es muy importante, que a mí me gusta mucho, y es que hoy el foco está puesto en las personas. ¿Y esto dónde lo ves? Estás en una organización, estás en una empresa y estamos hablando de esto porque hoy les importa que cómo está. No es solamente en un momento, hace unos años, ir a trabajar, digamos. Obvio. Si no te quejes, esto es así, vos tenés que hacer esto. Hoy está puesto, y de hecho se ve que las empresas tratan de dar un mayor bienestar con distinto tipo de posibilidades, entienden a las personas, entienden los tiempos, esta cosa más flexible, este tema de las licencias. Digamos, hay otro foco que empieza a ser, bueno, la persona está en el centro, y cómo hago para entender que la persona esté mejor, hace que todos estemos mejor, hace que la empresa esté mejor, desde distintos ámbitos, desde un lugar de trabajo en el cual estoy la mayor parte del tiempo, hasta probablemente en situaciones que también importe a la empresa o a una organización que tenga que ver con su rentabilidad financiera o económica. Entonces, yo lo que sí creo que la pandemia ha puesto un foco muy grande en esto. También, y esto me parece importante, y por ahí es un poco, me encantan las cosas disruptivas, así que un poco también lo voy a decir. En estas cosas, y sobre todo ligado a esto de la diversidad y la inclusión, se empieza a entender que todos no salimos o no partimos de las mismas oportunidades, ¿no? Esto que siempre nos dijeron, bueno, uno se esfuerza más, se ha puesto en tela de duda el tema de la meritocracia, pero entendida desde otro lugar. Pero es verdad que nosotros no partimos todos del mismo lugar. ¿Por qué? Porque empezamos a ver esto, digo, bueno, somos mujeres, pero ¿qué tipo de mujeres? Soy una mujer urbana, soy una mujer que estudió, soy una mujer que estudié en Jujuy, ¿qué posibilidades tuve? Tengo una raza distinta, una religión distinta. Entonces empezás a ver distintos tipos de mujeres. Ya no es la mujer o ya no es el varón, sino estas cosas que se van sumando, estas vulnerabilidades. En este camino y esta importancia que se le da a lo humano, a veces, y yo sé que me van a decir, les va a parecer horrible por ahí lo que diga, para los que piensan en la rentabilidad, a veces hay que perder para ganar. Si realmente estamos entendiendo que la diversidad me aporta y lo humano es más difícil de ser concreto, es un poco más abstracto, y que por ahí el tema de medición es distinta, entender que no es solamente una cuestión de pergaminos y que a veces hay que elegir personas, y lo digo también en mujeres con mayor edad, y que también esta necesidad de que, digo, está bien, por ahí no estamos tan cercanas a la parte de las redes y de internet, pero yo veo la templanza, veo cómo se toma un problema. Entonces, ¿en qué lugar poner qué personas y qué un poco esto que te decía al principio, qué voy a valorar, qué estoy necesitando? Y ahí me parece que tenemos que repensar un poco el tema de los pergaminos. Si realmente estamos comprometidas con la diversidad, si estamos comprometidos con la igualdad, tenemos que entender que una persona que tuvo más obstáculos tiene un plus. Totalmente. No es lo mismo, digamos, ¿no? Y también nosotras, o sea, mujeres que estamos luchando, bueno, queremos acceder a mayores cargos. Bueno, pero ¿qué mujeres? ¿Todas las mismas? Para pelear por qué derechos. O sea, hay esta situación de mirar, y que no se da solamente, digamos, lo digo porque es lo que estoy estudiando y profundizando con el tema del derecho a la igualdad, digamos, soy abogada de formación, entonces me fijo mucho en estas cosas, los cambios que hay en derechos humanos, cómo va avanzando todo eso venía de antes,
No es que la pandemia, pero la pandemia yo creo que le puso un foco muy grande a estas cuestiones que tienen que ver con lo humano. Sí, yo coincido plenamente, coincido también con vos la mirada de que no sea todo la productividad, y yo celebro que esté pasando esto del foco en lo humano, porque me parece que a veces nos olvidamos que somos personas, ¿no? A veces veníamos hasta la pandemia en esto, creo que mucho foco en la productividad, ¿no? Y también hizo una gran eclosión esto. Fíjate vos que la pandemia también en cada uno lo atravesó como pudo. Y en esto también se vieron algunas deficiencias de parte de líderes, digo, en esto, en las cuestiones de cómo se maneja esta diversidad. No todos, así como vos decís, no todos salimos de las mismas oportunidades, no todos tenemos las mismas condiciones para poder trabajar en nuestros ámbitos remotamente. Y a veces lo que me parece que se empezó a priorizar, y celebro, es esta sensibilidad, que es como volver a reconectarnos. Y en esto que vos decías de los derechos humanos, creo que esto, ¿no? La pandemia lo que ha traído es como poner el foco en la diversidad y la inclusión, pero desde un derecho que hasta antes de la pandemia no lo veíamos así. ¿Qué sentís que, digamos, que está como obstáculo al despliegue? ¿Cómo está Argentina respecto al tema de la diversidad y la inclusión? Lo vemos como muchas empresas haciendo muchos programas, pero ¿cómo estamos realmente? Creo que es un tema instalado, lo veo, que se habla en las empresas. En lo personal creo que falta un poco de profundización en el tema. Creo que a veces se toma, y en esto no es para... esto requiere una especialización, o sea, una especialidad que a veces las empresas no tienen, y que a veces me pasa de, bueno, tuvimos tal situación o tal caso, pero resolvimos, y no lo resolvimos, porque hay personas atrás de ese lo resolvimos, y hay gente que trabajamos y que nos especializamos y que nos formamos en estas cuestiones para que no sea el tema de, bueno, me pasó una vez con una persona y yo lo resolví de esta manera. Me falta que se entienda, y por eso hacía tanto hincapié en que no lo tengamos como un eslogan, en entender que hay personas atrás de todo esto y que esto no puede ser una práctica de prueba y error. Entonces, si me preguntás, me parece que es un tema instalado, me parece que no terminan de ver la profundidad. Me parece que es importante que tampoco se está viendo esto que yo te decía antes. Hay un gran avance en derechos con respecto a estos temas, que hay situaciones que tienen que ver con algo además que no tiene que ver, mira, con el tema de derechos humanos se ha instalado, sobre todo en la parte legal, desde hace años se está trabajando ahora en empresa de derechos humanos, digamos, una cosa que es totalmente distinta no es responsabilidad social empresaria, es derechos humanos. Exacto. Esto tiene que ver con cuál es mi responsabilidad como empresa. Generalmente los derechos humanos siempre estuvieron asociados a obligaciones de los estados. Esto ha ido avanzando y ahora se ve que, más allá de que los estados son los principales responsables de las obligaciones y los deberes para que esto se cumpla, yo no puedo decir como empresa, bueno, pero yo solamente con cumplir con lo que dice la ley ya estoy. Lo que se pide es algo más. Esto no se pide solamente en tu empresa, se pide en toda la cadena de valor. Y yo lo que veo importante es que, y en esto digo este cambio de mirada que hay que tener, esto no pasa solamente porque la empresa lo decida. Hoy tenemos vivimos en una sociedad donde los consumidores o las personas que toman esos servicios también están mirando estas cosas. Que la gente que va, los inversores también están mirando esto. En temas de derechos humanos principalmente y en temas de derecho y de todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental, entendemos que como comunidad mundial hay algo que tenemos que hacer, que no se puede seguir haciendo como que esto no importa, porque nos termina afectando a todos en un mundo además absolutamente interconectado. Entonces me parece que es importante ver esto, ver que por un lado ya no es tan una opción, es algo que se instala y que esa instalación no tiene que ver solamente con la empresa, tiene que ver con que uno vive en ecosistemas en los cuales todo esto empieza a ser importante. Y ahí es donde yo digo, ¿cómo puede ser que no se le esté dando, de alguna manera es lo que yo siento, como no se invierta en esto? Que es importante, que no, bueno, yo lo manejé de esta manera o yo lo hice de esta manera y decís, no, hay gente que está especializada en esto y que se necesita, y porque además en esto, cada empresa tiene una forma distinta y el camino para resolver, yo esto lo veo mucho por ahí en protocolos con violencia de género, con violencia laboral, son a medida de la empresa, tienen que ver con cómo está esa historia, que tienen que ver con cómo es la gente que está, la población, la comunidad en la que se encuentra. Hay que ver muchas más cosas y hacer un trabajo un poco más profundo respecto de dónde estamos parados, tanto a nivel, por un lado, de lo que tiene que ver con los derechos y con lo que tiene que ver con lo legal, y por otro lado también con este compromiso
que me parece sumamente importante, hay una palabra que yo siempre les digo, me miran, que es el tema de la coherencia. Si yo estoy diciendo que tengo una política de diversidad, de inclusión, o que yo estoy comprometida con alguna protección de derechos, esto tiene que ser para el interno y tiene que ser para el externo. Entonces yo lo estoy comunicando y estoy diciendo, yo lo comunico de esta manera, no puedo tener ese problema dentro de mi empresa. Es entendible que estas cosas pasan, o sea, estas situaciones cuando también me dicen, no, eso en mi empresa o en mi ámbito no pasa, pasa en la sociedad. Entonces, ¿qué espacios estás abriendo para que esto trascienda, para que se pueda decir? Y hay otra vez el tema del miedo, que digo, no hay que tener miedo que estas cosas pasen. Lo que hay que conducir estas situaciones, pero esto no pasa porque uno lo niegue. Estas cosas además no se van en situaciones en las que nosotros vemos que tienen que ver con malestares, tanto en temas de inclusión como puede ser en temas de género. Digo, no se pasan por el transcurso del tiempo. Es importante verlo, está empezando, es importante hacer prevención, no esperar. Esto también me sorprende bastante. Todo lo que yo trabajo tiene que ver para no llegar a una situación de crisis. La crisis la atendemos, pero podemos hacerlo antes, y antes a veces son pequeñas situaciones, son, digamos, que al no tomarlas en el momento indicado han ido creciendo, ¿no? Entonces después se ha hecho una situación peor que además, otra vez, no se genera solamente para la persona que lo está pasando, ¿no? Se genera para un ámbito laboral, se genera para una empresa. Esto me parece que es importante, poner ese foco ahí, que hoy no siento que está tan profundizado. Agus, hablas mucho de aplicarlo al mundo empresario, pero digo, esto también se aplica al sector público. Absolutamente. Donde hay muchísima diversidad, donde hay muchísima heterogeneidad, y cuán importante es, ¿no? ¿Sabés por qué hablo por ahí? Porque en el ámbito público, así como muchas veces, viste, hacemos esta comparación de lo público, el ámbito público está más permeable a todo esto. Hay más canales, hay más conciencia. Desconozco, por ahí es como un tema más de agenda y está más instalado y está como más puesto el foco en, bueno, como es algo público, todos tenemos más acceso y por ahí lo privado no haya tanto acceso. Pero todo lo que hablamos al principio, todo lo que tiene que ver especialmente con el tema de diversidad, de pensar políticas públicas diferenciadas, de pensar dónde está parado cada persona, porque hay veces que hay políticas que decimos que son neutras y lo que hacen es discriminar, porque si no tomamos esta idea o seguimos basándonos en, bueno, todos somos iguales ante la ley, en igualdad de condiciones, bueno, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cómo estamos parados? Entonces eso, cada vez que hay que hacer una política pública, que hay que pensar de alguna manera. Ahora, si me preguntás en mi experiencia, lo veo más aceitado, más permeable en lo que tiene que ver la política pública que lo que tiene que ver más con los ámbitos privados. Está muy bien. Te iba a preguntar, en caso de que alguien, y después quiero entrar en el otro tema de violencia laboral, que me parece un tema en el cual vos estás especializada y este tema en la pandemia surgió mucho más, pero viendo el tema de la inclusión y la diversidad, si alguien no siente que es incluido en su ámbito laboral, ¿qué debe hacer? Lo que debería hacer es hablar. ¿Cuál es el problema? Que a veces no está el ámbito ¿dónde? ¿Dónde hablo? ¿Quién me entiende de estas situaciones? Y ahí vuelvo otra vez. ¿Hay alguien que tiene la capacidad o la expertise en esa escucha? Que no es la misma escucha de, mirá, tengo un problema, no sé, tengo que pedir una licencia, o tuve un problema, tengo que sacarme de carros. Tiene que ver con otro tipo de cuestiones, tiene que ver con otra escucha, porque esto va a ser seguramente algo que lo esté impactando y que por ahí para el afuera o que para otra persona no sería algo que lo impacte. Entonces, lo que es importante en estas situaciones, y otra vez, es un aprendizaje, y esto también hay que decirlo, digamos, decir, bueno, nosotros queremos una empresa inclusiva o tener gente, bueno, tenemos que tener un espacio. Si llega a pasar algo, ¿a dónde se va a hablar? ¿Con quién se habla? ¿Esa persona puede escucharlo de esta manera? También tiene el tiempo, digamos, porque a veces dicen, bueno, y entonces le sumamos una cuestión más, no sé, recursos humanos. Bueno, tiene ese tiempo, tiene esa expertise en escucha, se puede formar esa persona, por supuesto, pero esto tiene que estar presente. Un poco esto que te decía, ¿podemos tomar personas con discapacidad si no tenemos rampas? No. Bueno, ¿podemos tomar gente y abrir un espectro de discapacidad si no tenemos dónde? De discapacidad, de diversidad, si no tenemos dónde una persona que se sienta mal pueda expresar lo que le pasa y del otro lado puedan entender o decodificar qué es lo que está pasando, y a veces es un ajuste, una charla, un entendimiento. No hay que pensar también en estas cuestiones que se abre una puerta
a una cosa que estamos abriendo una puerta a un cambio. Y también, como a veces lo digo, también está esta posibilidad de un no. ¿No? Esto de abrir puertas tampoco quiere decir, bueno, como yo me siento que tengo una situación o una condición y me siento, no sé, siento que soy mujer y siento que, por ejemplo, no estoy accediendo a, no sé, a algún tipo de reunión o no estoy accediendo a un cargo que quisiera. Y yo voy y lo planteo. Si yo tengo un ámbito que me escucha y que me dice, mira, la verdad que lo que vos estás sintiendo, yo lo entiendo. Ahora, lo que sucede es esto. Y te dicen y te explican que esto no es así y que no es un tema de discriminación, sino que lo que te está pasando se entiende, pero que no es un tema. Ahora, si yo sigo sin tener esta devolución, yo sigo pensando que todo lo que me está pasando es. Entonces, estos espacios que para mí son absolutamente importantes porque alivian, porque dan una respuesta, porque esto no quiere decir que la respuesta sea la que a mí me gusta, pero esta posibilidad de tener una respuesta es muy importante. Totalmente. Y ahí ato con un tema que me parece sumamente interesante y que hoy se necesita, que es cómo generar espacios de seguridad psicológica dentro de cualquier ámbito. Porque esto tiene que ver con esto, Agus, con el sentido de que yo puedo ir a expresar y que no va a pasar absolutamente nada. Muchas veces, y hemos escuchado y hemos compartido muchos casos de a personas que se sienten discriminadas dentro de sus ámbitos laborales y desde parte, no importa dónde trabajes, no está esa respuesta contenedora, ¿no? Y en general lo que sucede a veces es como, bueno, esta persona que viene con estos planteos la corremos. Entonces, a veces uno no tiene como esa seguridad de decir, si digo esto, ¿habrá alguna represalia? Y atado a eso, quiero entrar ya con un tema que me parece sumamente interesante, que es importante, todo lo que tiene que ver con la violencia laboral, que seguramente lo ponemos en manifiesto en la laboral, pero sabemos que en la pandemia esto aumentó. Y entonces, ¿cómo se trabaja ese tema? Y me gustaría que nos explique qué es la violencia laboral, porque muchas veces no somos conscientes de lo que implica. Bueno, lo que pasa con la violencia laboral, que se está como, yo veo que es como todavía no está tan instalada en cuanto a que en qué consiste, generalmente se la asocia mucho con el tema del acoso, ¿no? O sea, si no es una violencia de acoso, una violencia sexual dentro del trabajo, no termina de entender si lo que le pasa es una situación de violencia. Y en esto lo que hay que explicar es que hay muchas situaciones que tienen que ver con maltratos. ¿Y qué sería maltrato? Sería maltrato que me hagan el vacío, que digan cosas que me perjudican en lo personal, estas cosas ahora también a través de las redes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tipo de denuncias en las redes, tiene que ver con que no me tengan en cuenta para una posición en la cual, no que me elijan, pero que no me tengan en cuenta en alguna posición en la cual sería razonable que estuviera incluida. Sobre todo también esto, como vos decías, bueno, fui y dije, bueno, di algún tipo no sé, me invitan a salir o tengo este tipo de cuestiones y no accedo, y entonces a partir de eso tengo algún tipo de represalias. Bueno, todas estas cuestiones hacen a lo que tiene que ver con la violencia laboral, y ahí otra vez entramos. Primero creo que hay un desconocimiento en general, que todavía falta, el tema de la concientización respecto de qué implica todas estas situaciones, de qué implica el acoso, la violencia laboral. Pero otra vez, ¿a dónde voy a recurrir? ¿Qué va a pasar una vez que recurra? Porque generalmente cuando pasan estas cosas, primero, estamos trabajando, y ni te digo en pandemia, en una situación en la cual pierdo el trabajo. Y hay una presión enorme. Yo no es que puedo decir tan abiertamente. Entonces, ¿dónde me voy a recepcionar? Y en esto también me ha pasado de empresas, y por eso digo el tema de profundizar. Bueno, dieron la capacitación laboral o tienen un protocolo. Ahora, cuando sucedió la situación, no hubo una escucha adecuada, no hubo una canalización adecuada. Las personas tratan de decir lo que les pasa, pero si no tienen respuesta, probablemente no lo intenten. Si creen que ponen su trabajo en riesgo, no continúen. Si se sienten este malestar que va creciendo, en general, y sobre todo las mujeres, se van del trabajo, eligen irse antes de plantear esta situación. Pero lo que a veces también hablo con ellas es que al irse, hay mucha gente que por ahí esté pasando. Es raro que una persona que tenga algún tipo de grado de violencia la tenga por ahí, solamente por ahí es un ámbito donde ejerce violencia una persona, ¿no? Entonces digo,
lo que hace es que muchos están mirando y si no, cuando alguna se animó a hablar, y esto es paralelo a lo que pasa, uno se animó a hablar, le fue peor o se tuvo que ir, yo voy a hacer lo que la otra no pudo, entonces lo que hace es obturar estas situaciones en donde aparece, me fijo un poco qué es lo que pasa, cuál es la reacción de la organización, de la empresa respecto de este tema, y si veo que no pasa nada, en general me quedo callada en esa situación, porque está esta situación laboral hoy. Entonces hay que ver estas cuestiones que yo para mí creo que cada vez más hay mayor conocimiento. Esto va a hacer que haya una mayor presión respecto de estas situaciones y en otro contexto, digamos, y en paralelo lo que también te digo, otra vez, en la formación como esta parte de la abogada, esto no viene solamente, y a veces porque me dicen, bueno, porque lo sigo escuchando, bueno, pero él es así, o es más grande, o no le parece tan grave, cosas que ponen en chats, o sea, que le mandan por escrito, digamos, cosas que digo, no tienen dimensión de lo que están haciendo. Y en esto la justicia está siendo muy, muy estricta en ver cómo se actuó. Y cómo se actúa es en cada caso. No vale que vos digas, mira, yo no me enteré, o bueno, yo hice una capacitación, o bueno, alguien se encargó de ese tema. No. Ahora la responsabilidad es estar en las cabezas de qué pasó. No vale decir, bueno, yo no me enteré. No, bueno, tuviste esta situación y ¿qué hiciste para que esto, otra vez, no es que no pase, es qué hiciste cuando conociste del caso o qué hiciste para no conocerlo. Y en todos estos, te digo, las juezas empiezan a poner ahora, además de las sentencias, la obligación de muchas empresas de que tengan que capacitarse, de mandarlas a capacitar. O sea, lo que no hacen por motu propio, las manda la justicia. ¿Te das cuenta que sería mucho mejor que hagan prevención? Totalmente. Y te iba a preguntar, el tema de violencia laboral, digamos, ¿lo ves que es más incidente en las mujeres que en los varones? Porque yo he escuchado también casos de varones, con varones, ¿no? O de mujeres con varones también. Y de mujeres con mujeres. Y mujeres con mujeres también. En términos generales, en términos de estadísticas, la mayor situaciones de violencia se dan de varones a mujeres. Pero la realidad es esto, la violencia laboral no es una violencia solo contra la mujer, ¿no? La violencia laboral es amplia, tiene que ver con estos contextos en los que decimos, ¿no? Este tipo de maltratos se pueden dar no solamente hacia una mujer, y tienen que ver, también ahí está expuesta esta situación donde no solo cuando la violencia proviene de una mujer, o sea, cuando es la mujer la que proviene, son más las que lo sufren, la ejerce más sobre otras mujeres que sobre varones. Todo esto también tiene que ver con un trasfondo, ¿no? de lo que tiene que ver con el género, pero estas situaciones son más amplias, digamos, de lo que estamos hablando es más amplio y lo que se ve es esto, es en qué contexto laboral, qué es lo que pasó para que no hubiera algún tipo de acompañamiento respecto de esto, y estas cosas se están dando cada vez, o sea, la justicia y además las leyes. El año pasado, el anteaño hubo una aprobación de un convenio de la OIT que refuerza todo este tema y esta mirada respecto de la violencia en el trabajo, entendiendo que las más perjudicadas son las mujeres, pero digamos, poniendo un foco al respecto, que yo digo, son cosas que va a haber que adecuar y que otra vez no son opcionales, son cosas que uno tiene que ir poniendo dentro de esta mirada de, bueno, esto es lo que implica esta organización, bueno, hay que estar mirando todo esto. Y un poco la importancia de esta mirada que también tiene que ser como transversal, ¿no? Que no es solamente un área que se ocupa de una cosa, sino esta mirada en general. Sí, que creo que ese es el enorme desafío, ¿no? ¿Cómo hacemos dentro de las organizaciones, de los equipos, para que no quede siempre desde el área de gestión de personas, sino que esto sea transversal a toda la organización? ¿Cuánto tenemos para aprender, Agus? Porque creo que en esto es empezar a cambiar, que digamos antes era como muy incipiente, eran temas que suavecitos se escuchaban y hoy está cada vez más fuerte. Entonces, ¿no? Esto creo que hay un nivel de conciencia. También te quiero decir, porque también lo quiero poner en cuestiones, muchos varones que vienen a decirme, bueno, ¿yo qué podría hacer? O sea, esta cosa de no poner, ¿viste? No, mujer, varón, digamos, ¿cómo hago para que esta situación sea mejor? Yo lo estoy viendo. Hay veces estas situaciones de
y esto sí me parece importante, estamos acostumbradas, y lo voy a poner no tanto en violencia, en violencia laboral, pero sí en para que se entienda un poco este tema de como de aliados o de que todos somos parte, mujeres, varones, todos somos parte de esto. Se ven situaciones en las que me dicen, mira, no sé, yo me siento incómodo, no sé, tuvimos una reunión y en la reunión éramos varones, mujeres, pero hacia una, o mayoría varones, y hacia una mujer dijeron algunos comentarios o hicieron algunos comentarios que yo me sentí incómodo, pero yo no sabía qué hacer. Y tener esta situación de que, primero, no es la persona, solamente la persona a la que le está pasando, que se siente mal, que es la que tiene que levantar la voz. Esto es empezar a cambiar también esto, ¿no? Y en esto de decir, bueno, pero ¿qué puedo hacer? Porque muchos me dicen, no, y yo después cuando nos levantamos fui y le dije a ella, yo sé que estuvo re mal, yo te pido... Digo, esto tampoco funciona. Y no funciona porque también me parece que estamos tan imbuidos y tal vez por el miedo de los extremos que no nos damos cuenta que por ahí en una reunión y con la mejor intención, si vemos que por ejemplo están interrumpiendo o un varón le saca una idea, decir otro que diga, me reinteresaba lo que estaba diciendo Lorena, la dejamos, ¿puedo terminar? O sea, ¿entendés? Poner estas situaciones, que no es ponerlo en evidencia, él estaba hablando, ¿por qué no la dejas hablar? Uno puede desde su lugar, o vos decís una idea y otro la repite porque no te la escucharon, esto también pasa. Como la idea que dio recién Lorena, entonces sí, y esto se empieza a poner y empieza a romperse este código o estas situaciones en las cuales, y sobre todo, este tema de poner todo el peso de tener que defenderse la persona que lo está pasando, si los que están al lado también lo ven, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo puedo hacer y cómo puedo ayudar en estas situaciones sin una situación por ahí confrontativa? Buscar algunas... Estas son las cosas que también se tienen que capacitar o ver dentro de una organización. ¿Cómo hago para que estas cosas no pasen? Para que la persona que la pasó mal entienda también que no es ella solamente la que tiene que exponerse, que hay otro ámbito en el cual todos podemos trabajar, que nos va a impactar positivamente a todos también, Totalmente. ¿no? Como tener una actitud mucho más proactiva entre todos y de co-creación de estos espacios entre todos, porque en definitiva creo que es tanto lo que hay que trabajar en cuestiones de sesgos, ¿no? Vos pensás que hoy en el mundo del trabajo están casi cuatro generaciones conviviendo. Cada una de estas generaciones viene con un mindset distinto. Todos estos temas, hay algunos temas, digo, para así como las nuevas generaciones lo tienen como muy impregnado, y esto salta a la vista y rápidamente, hay otras generaciones donde cuesta mucho más. Y me parece que ahí es el compromiso de todos, ¿no? De qué hacemos cada uno desde su lugar y empezar a tomar conciencia que hay cosas que damos por sentados que están bien, que no están bien. En esta mirada con foco, como vos decís, en los derechos humanos, en lo humano de las personas. Y que lo que no está bien, no está bien, ¿no? No importa quién está adelante, no está bien poder marcarlo, o sea, poder ayudar a ver esa mirada, a tener esa mirada, a decirlo. Y otra vez este tema de también estar dispuesto a aprender, ¿no? No importa en el lugar donde uno esté, con lo que tiene que ver con relaciones. Si yo no sé cómo manejarme, me pasa mucho en casos con temas de diversidad sexual, donde me dicen, yo no sé cómo decirle, no sé cómo manejar. Le preguntaste, ¿y cómo se sentiría cómodo? Tratar también, incluso decirle, mira, yo me voy a equivocar. En algunas situaciones, en algunos, me puedo equivocar, ¿me podés ayudar a que yo aprenda de esto? Eso no quita autoridad, eso da un espacio en el cual sea una situación en la cual uno entiende que hay un otro distinto y que además ese otro distinto me viene a despertar o a ayudar también a tener otras visiones, a tener otras miradas, verlo desde ese modo. Y también en esto se va instalando tanto que incluso veo en lugares donde te dicen, no sabes, acá esta gente, o sea, no van a aceptarlo de ninguna manera. Probamos, porque hay una cosa, estamos en un cambio cultural. Y yo siempre digo esto, nadie quiere cambiar por imposición, la gente quiere cambiar porque entiende. No importa cuán cerrados, algunos podrán ponerse en una situación, pero yo he visto gente muy cerrada que dice, bueno, pará, o sea, esto, ¿no? Tengo que empezar a entender. Ahora, tengo que entender, no tengo que pelearme, no tengo que defenderme, tengo que entender por qué esto sería mejor. Y están las explicaciones para saber por qué está mejor, están las estadísticas para demostrar por qué esto es mejor. Entonces, me parece que también en eso tenernos paciencia, entender esto como un proceso. Esto no va a cambiar mañana. Creo que se está dando pasos y bastante avanzados, en Argentina muy avanzados en instalación de temas,
que hay cosas con las que podemos coincidir más o podemos coincidir menos. Pero en estas cosas tratar de abrir un poquito esta mirada, de decir, aún puedo estar en desacuerdo, pero tengo que escuchar, y esto no pasa solo en la diversidad, digamos. Creo que como sociedad este tema de la grieta, de estar, nos hemos desacostumbrado a escuchar una cosa distinta o de ponernos ya en una posición sin tratar de entender, puedo no compartir lo que me estás diciendo, pero te puedo escuchar y probablemente más adelante o me haga pensar o haga, bueno, por ahí no cambie todo, pero un poco pueda cambiar. En estas cosas, por supuesto, para mí el límite es la violencia, ¿no? Cuando tenemos situaciones de violencia ya no es una situación de, bueno, esto es lo que a mí me parece, no, la violencia no es posible, la discriminación no es posible. Bueno, ¿cómo hacemos en el medio estos puentes para que si hay situaciones en las que me cuesta un poco más, bueno, ¿cómo hago para tratar de entender y poder acompañar estos cambios? Sí, me parece que este punto que trajiste que es tan importante, en empezar a escucharnos, a conectarnos, a generar estos puentes, creo que de una vez por todas tenemos que sortear estas grietas o estas barreras que ponemos para todo lo que nos parece diferente, automáticamente nos cerramos, ¿no? Cuesta un montón. Es un ejercicio. Es un ejercicio. Todos estamos aprendiendo y desaprendiendo y creo que esto es lo que nos trajo toda esta situación que estamos atravesando. Pero cuán importante es empezar a mirarnos, a empezar a escucharnos, a empezar a acompañarnos, a ayudarnos, porque digo, no todos tenemos las mismas herramientas, ¿no? Y en esto que vos planteás también atravesar los miedos, en decir, no tengo todas las respuestas, pero voy a hacer. Entonces buscamos sociedades mucho más humanas, empresas más humanas, organizaciones más humanas, donde el foco esté puesto en este desarrollo humano. Agus, me gustaría terminar esta charla con qué podemos decir, digamos, cuál sería este mensaje, sobre todo a aquellas personas que están atravesando por estas situaciones de violencia o de discriminación en sus ámbitos y de no incluido en el ámbito del trabajo. ¿Qué sugerís vos hacer en esto si estás atravesando una situación así? Hay que contarlo, hay que hablarlo, o sea, esto que queda dentro de uno. Y también una cosa, generalmente me pasan situaciones tanto laboral como cuando uno siente, y esto es con lo personal, cuando uno siente que algo le está haciendo mal, le está haciendo ruido, lo pone incómodo, hay algo, bueno, hay que escucharlo, hay que ver si a mí me pasa esto, aunque sea para preguntarlo, ¿no? Mira, me estoy sintiendo incómoda porque tal persona me está mirando y esa mirada que tiene respecto de mí, a mí me molesta. Bueno, hay que exteriorizarlo porque si no, no se puede cambiar, estas cosas van creciendo. Entonces, lo primero es poder hablarlo. Si no puedo hablarlo en los ámbitos laborales o en los ámbitos que hay otros ámbitos, buscar qué otros ámbitos, qué otros lugares me pueden dar una respuesta respecto a lo que a mí me está pasando. Aunque sea para saber... me pasa mucho con temas de violencia laboral, de mujeres que me preguntan, y por ahí pasó hace un tiempo, y me dicen, a mí me pasó eso, y yo después te escuché, y era lo que me pasaba a mí, pero yo en ese momento no lo sabía, no me daba cuenta. Y habilitar eso, hasta que no se habilita, esto sigue quedando, aunque haya pasado hace mucho tiempo. Entonces, habilitar esos lugares, y para eso hay que buscar ámbitos, pero otra vez digo, me pasa mismo con gente de mi profesión que me dicen, por ahí, me hablan las mujeres y me dicen, pero a mí ningún abogado me dijo lo que vos me estás diciendo. Bueno, tal vez porque mi expertise, o sea, por ahí tienen otro foco y por ahí mi expertise hace que entienda y pueda decodificar lo que te está pasando y te pueda habilitar a lo que te estaba pasando, te pasó. Bueno, ahora con esto, ¿qué hacemos? ¿Se puede hacer algo? ¿No se puede hacer algo? ¿Se tiene que exteriorizar? Pero es necesario que se diga, cuando tengan esta sensación, no es necesario que sepan qué es, digamos, esto que me está pasando es violencia. Claro. Esto que me está, si hay algo que me está, porque por ahí no lo es. Claro, y por ahí es una situación por ahí es una situación que, no sé, pasa mucho también con situaciones de bullying, que cuando vas a hablar, bueno, pensábamos que lo estábamos cargando, era una broma, y bueno, ¿cómo lo toma la otra persona ese tipo de bromas? Entonces, habilitar cuando uno no hay algo que está sintiendo que no es así, principalmente sería, y lo ideal sería que sea en el ámbito en el que te está pasando, pero si ves que ahí no está la respuesta o no tiene respuesta, no es que no haya no hay respuesta o esto le sigue pasando, que busque otros canales que hay
para escuchar y para ver si realmente lo que le está pasando puede hacer lo que él siente que está pasando, y además saber qué hacer con eso, ¿no? Porque eso también es otra cosa que será otro. Pero, ¿qué hacemos una vez que sabemos que esto es así? Y esto también está faltando. Muy bien. Y me gustaría terminar esta charla con vos con una frase, que es una frase de Malva, Palabras de Malva, de la consultora de la cual Agus es una de las cofundadoras, que dice: la equidad es fuente de riqueza en los negocios para ser más creativos, productivos e innovadores, y creemos que los temas de género constituyen un cambio de paradigma que es necesario sustentar con una mirada profundamente humana y a la vez con bases jurídicas sólidas para seguir creciendo lejos de riesgos innecesarios, conflictos evitables y crisis de reputación. Cuán importante es entonces cada uno de nosotros desde nuestro lugar actuar, participar, y todo aquello que vos sentís que te hace ruido, como dijo Agus, poder no solamente es manifestarlo, sino si ves que hay otra persona en esa situación, ayudarla también a eso. Esta sociedad, para que sea más equitativa, más igualitaria y que tenga más oportunidades para todos y que todos podamos trabajar y desarrollarnos en ámbitos de total libertad, nos necesitamos entre todos, unos ayudándonos unos a otros. Así que muchas gracias, Agus, por el espacio. Muchas gracias a ustedes por estar en este momento.